taller de conteo de plantas o árboles, utilizaremos métodos automáticos y semiautomáticos con software diversos, empleando técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica con ese objetivo. Cómo utilizar imágenes de drones y realizar uno de los aspectos más importantes últimamente, que se conoce como el conteo de plantas o árboles. En esta introducción veremos, por supuesto, a qué se refiere un concepto básico. Además, si quieres realizar cursos en línea, te invitamos a revisar la página cursosonlinegis.com, donde son capacitaciones 100% online, enfocadas a la parte del sistema de información geográfica, teledetección y el campo también de datos radáricos, sistemas LIDAR, sistemas de posicionamiento global, entre otros. Al ingresar a la página web tienes varias opciones, dentro de ella está la parte de cursos, a la cual puedes dar clic y analizar los que están en estos momentos disponibles 100% en línea para ti. Y todo dentro de la rama de sistemas de información geográfica, procesamiento de cámaras multiespectrales enfocadas a agricultura de precisión, topografía con drones, conteo de plantas utilizando sistemas de información geográfica y teledetección, entre otros. Sensores remotos o teledetección, que es una imagen, y además desde el punto de vista de la resolución espectral, donde se tienen imágenes monoespectrales, hiperespectrales, multiespectrales, que se conoce como imágenes hiperespectrales, multiespectrales y por supuesto todo el conglomerado de características de estos sistemas. Concepto de teledetección. La percepción remota se define como la ciencia y técnica que permite obtener información acerca de los objetos sobre la superficie terrestre o acuática, sin entrar en contacto directo con ellos. Bajo este concepto, la visión humana es un sistema de teledetección, ya que para ver los objetos no se necesita acercárselos a los ojos, sino que a distancia, por una fuente externa de energía, sea natural o artificial, y a partir de la energía reflejada o emitida por los objetos de interés, es posible percibir ese objeto. Por lo tanto, la percepción remota o teledetección se basa justamente en eso mismo, en mediciones de la energía, ya sea reflejada o emitida de esos objetos a partir de sus características en la superficie de la Tierra. Ahora bien, ¿qué es un sistema de información geográfica? Al igual que la propia geografía, es difícil definir el término de sistemas de información geográfica, ya que engloba la integración de áreas muy diversas. Por ejemplo, podríamos utilizar imágenes de satélite, imágenes de radar, información a partir de sistemas LIDAR, a su vez imágenes obtenidas por drones, entre otros. Por lo tanto, los insumos pueden ser muy diversos para un sistema de información geográfica. Por esto, no existe una única definición de SIG totalmente consensuada. Una definición de SIG bastante aceptada es la redactada por el NCGIA, o sea, el Centro de Información Geográfica, el cual indica lo siguiente: un sistema de información geográfica es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la gestión, obtención, manipulación, análisis. Un dato muy relevante es el modelado, sea modelado en 2 dimensiones o modelado tridimensional, para representar esos datos con un requisito muy particular, el cual es que tienen que estar referenciados, o sea, en un sistema de coordenadas conocido, sea un sistema de coordenadas global, por ejemplo, coordenadas geográficas, o un sistema de coordenadas local, que posiblemente sea un sistema métrico, con el objetivo de resolver problemas complejos de planificación y gestión ambiental y territorial. ¿Qué es en sí una imagen? Por ejemplo, en el transcurso de esta capacitación o taller se van a utilizar imágenes obtenidas por drones. Por lo tanto, una imagen digital es el archivo informático que almacena una discretización de una imagen. O sea, esto lo que quiere decir es que a partir de lo que se conoce como resolución espacial o el píxel de la imagen, es posible discernir o discriminar elementos a nivel de terreno. Entonces, podemos tener imágenes de baja resolución,
como son muchas de las imágenes de tipo climático, imágenes de mediana resolución, como Landsat, Landsat 7, Landsat 8, incluso Sentinel-2 con un píxel de 10 metros, o imágenes de muy alta resolución donde hablamos de milímetros de píxel, ya sean imágenes obtenidas por drones o de cámaras multiespectrales. Un aspecto clave a la hora de realizar, por ejemplo, algún sistema automatizado o automático para conteo de plantas u otro objetivo es la resolución del sistema de teledetección o resolución de imágenes. Por lo tanto, se llama resolución a un sistema de teledetección, ya sea sensor más plataforma, y a su capacidad de discriminar la información desde varios puntos de vista: espacial, espectral, temporal, radiométrica y también angular. Iniciemos con resolución espacial. El IFO. ¿Qué es el IFO? Es el cono angular de visibilidad del sensor correspondiente a un píxel, o sea, a un detector durante el tiempo de medición de esa energía. El área sobre el terreno, como se nota acá, el B, que es captada dentro del IFO, se llama célula de resolución, o también, como lo conocemos de forma genérica, el píxel en el terreno, y esto determina la resolución espacial del sensor y por lo tanto la forma de cómo podemos distinguir elementos a nivel de terreno. Los elementos de esa imagen, llamados píxeles, son casi siempre cuadrados y la longitud de su lado se llama tamaño de píxel, o también se conoce en la literatura, sobre todo en imágenes de alta resolución, como lo son de cámaras multiespectrales o cámaras RGB equipadas en drones, como el GSD. Además, existe una relación inversa entre la resolución espacial y la zona abarcada. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que indica es que a mayor resolución espacial, o sea, a mayor grado de detalle sobre el terreno, menor es el área que abarca. Y en su efecto, entre menor sea la resolución espacial en el terreno, por ejemplo acá, abarca una mayor zona, una mayor área, en este caso en hectáreas, el perímetro, etc., pero la distinción de objetos es también inferior. Obsérvese acá el concepto de resolución espacial en distintos rangos. Por ejemplo, una imagen con 1 metro de resolución, otra con un nivel de 5 metros, con 10 y con 30, y lo que es posible distinguir en cada uno de ellos. Por ejemplo, esto puede ser una imagen de satélite Landsat 7 o Landsat 8, en la cual contiene un píxel de 30 metros, y por ejemplo una banda pancromática, aquí al lado izquierdo del Sentinel-2, que contiene una banda de 10 metros. Obsérvese que a ese mismo nivel de ampliación, aquí es posible percibir que esto se trata de una carretera. No obstante, aún no es posible poder medir con cierta claridad sus dimensiones, su ancho, y mucho menos distinguir cuáles características geométricas o de material contiene esa carretera. Pero si, por ejemplo, nos relacionamos con una imagen de mayor resolución espacial, por ejemplo esta que tiene 1 metro a nivel de píxel, ahí sí es posible percibir no solamente el tipo de carretera y posiblemente el material, sino incluso se distinguen algunos elementos pequeños que son carros, vehículos. Por lo tanto, el concepto de resolución espacial es sumamente importante a la hora de discriminar y descritizar elementos a nivel de superficie. Obsérvese acá otra imagen con un píxel de 61 centímetros en una banda pancromática, o sea, blanco y negro, de un satélite que se llama QuickBear. Entonces entraremos al detalle y a la pregunta: ¿sería posible tratar de distinguir objetos, por ejemplo conteo de árboles, a partir de una imagen QuickBear de 60 centímetros? ¿Cuál sería la respuesta? Posiblemente sí, ya que se nota claramente aquí las copas de los árboles y la distinción de elementos individuales es evidente. Ahora, ¿qué pasa con una imagen de 2,44 metros de resolución por píxel? Aquí entran en juego otros criterios, por ejemplo, la similitud
espectral entre esos objetos y la separación que exista entre ellos. No obstante, en esta imagen multiespectral aún es posible distinguir ciertos elementos a nivel de terreno. Pero con una imagen de alta resolución, como 60 centímetros por píxel, ya es totalmente evidente la discretización a nivel de imagen y por supuesto de los elementos que representa en el mundo real. Continuemos con el efecto de la resolución espacial. Entre una imagen de 30 centímetros, donde es posible distinguir no solamente estos objetos a nivel de terreno, como la carretera, estas zonas de pasto, los automóviles, sino también otros elementos. ¿Qué sucede con una imagen en este mismo nivel de resolución a 10 metros, 9,6 metros? No distinguimos prácticamente nada. Lo que se notan son solamente los píxeles. Entonces, es sumamente importante que quede claro que el efecto de la resolución espacial tiene una influencia mayoritaria en los objetos que se quieren distinguir a nivel de terreno y por supuesto en la escala final del producto que se quiere obtener desde el punto de vista cartográfico. Existen muchos criterios a nivel internacional acerca de la resolución espacial de ciertos sensores y la escala cartográfica máxima y unidad mínima cartográfica. Por ejemplo, en imágenes íconos con 1 metro de resolución se puede esperar una escala cartográfica máxima de 1/3000 con una precisión paramétrica de 90%, o sea 0,5 milímetros de 1,5 metros a nivel de terreno y una unidad mínima cartográfica de 0,04 hectáreas. Si hablamos un poco de imágenes de alta resolución, por ejemplo de 60 centímetros, podríamos obtener escalas máximas de 1/1500 con una precisión planimétrica de 75 centímetros y una unidad mínima cartográfica de 0,01 hectáreas. ¿Qué pasa con el asunto de imágenes obtenidas por drones? Ahí la escala en muchas ocasiones puede ser incluso de 1 a 5, de 1 a 10, etc., ya que estamos hablando incluso de píxeles de resolución de milímetros o centímetros, dependiendo de la altura de vuelo en el cual el sensor aerotransportado esté captando la información del mundo real, sea este una zona agrícola, una zona pecuaria, forestal, infraestructura, entre otros. ¿Qué se conoce ahora como resolución espectral? La resolución espectral se refiere al número y ancho de bandas que contiene el sensor. Por lo tanto, podemos tener imágenes de una banda, imágenes de más de 3 bandas o imágenes entre 3 a 50 bandas, 100 bandas, etc. En esta discriminación se citan, por ejemplo, imágenes monoespectrales, imágenes multiespectrales e imágenes hiperespectrales que hablaremos más adelante. Se tiene también la resolución radiométrica, donde la radiometría se refiere a cómo es obtenida la información y grabada en el sistema sensor. Entonces podemos tener imágenes de 8 bits, de 16 bits, 32 bits, etc. Y es además la habilidad que tiene el sensor para poder determinar diferencias en los niveles digitales o niveles de grises. Resolución temporal se refiere a imágenes adquiridas de la misma zona, pero de diferente época. Y con los drones, por ejemplo, esto es sumamente factible, ya que podemos revisitar el sitio muchas veces y obtener información de una forma más pronta. Y por último tenemos la resolución angular, que ofrecen ciertos sistemas aerotransportados de modificar el ángulo de toma. Por ejemplo, hacer una toma a 45 grados, una toma a 30 grados, a 10 grados, etc.